Bueno, ese es el cromatógrafo de gases. Primeramente, ese es el cromatógrafo de gases. Ese es el detector. Sí, primeramente el cromatógrafo de gases pues está compuesto por tres partes principales, ¿verdad? El puerto de inyección, la parte del horno o la columna y la salida de la muestra separada que va hacia un detector. Eh, la muestra se inyecta en este puerto de inyección, ya sea en estado líquido o en estado gaseoso. Si es en estado gaseoso, esta debe estar libre de agua para no dañar la columna. Una vez inyectado en la columna, vamos a tener un programa de temperaturas o rampas de temperatura que va desde los 40 Celsius hasta los 200, 350 grados Celsius a diferentes gradientes de velocidad para ir incrementando las temperaturas. Esto nos va a permitir separar en mayor medida los compuestos que estamos teniendo en la muestra. Una vez separados van a eluir por esa tubería y van hacia un detector. En este caso, este es un detector de masas, pero hay detector, por ejemplo, de ionización de flama y otros. Se basa en principio en las masas y en las cargas de las moléculas que estamos separando para poder identificar qué compuestos tenemos. Para la identificación se utilizan bases de datos que tenemos ya dentro del programa o en algunos programas que están aquí en la computadora, y también se inyectan estándares y en base a la masa, los tiempos de retención y las cargas se identifican, se hace la homología y se identifican estos compuestos. Pues las aplicaciones principales son para determinar los perfiles aromáticos de algunas muestras, para saber si por ejemplo una muestra procesada, su, su calidad aromática cambia, si durante algún proceso se forman sabores indeseables, cuáles son los compuestos que causan esos sabores indeseables. Y últimamente lo estamos utilizando también para determinar el perfil de aminoácidos. Para ello, la muestra de proteína hacemos una derivatización, una hidrólisis, separamos las unidades aminoácidicas y hacemos la inyección y posteriormente la identificación con estándares de aminoácidos de ultra alta pureza. Entonces, la separación en base a la temperatura, en base a la afinidad de los compuestos con el tipo de columna que tenemos, y interviene mucho también la volatilidad y los pesos moleculares de los compuestos para salir primero o después de la columna. Esta es la columna del cromatógrafo de gases. Es una columna capilar, mide 30 metros de longitud. ¿Sí? Aquí vemos, aquí llega la inyección, pasa por la columna y aquí sale, aquí la inyección, perdón, aquí la inyección pasa y aquí sale para el puerto de detección. Ese es con detector FIT. ¿Con detector qué? De ionización de llama. Ah. Ionización a la llama. ¿Cómo funciona un cromatógrafo gaseoso? Vamos a comenzar viendo en detalle cuáles son las partes más importantes de un cromatógrafo gaseoso. El puerto de inyección o inlet es el sitio en donde la muestra ingresa al sistema, introduciendo una jeringa a través de un sello llamado septum. El horno es el lugar en donde se encuentra la columna cromatográfica. Las columnas suelen tener un largo que varía según la aplicación, siendo las más comunes las de 30 metros, y el diámetro de la columna suele ser menor a medio milímetro. Lo que distingue a una columna de otra es la fase estacionaria, que es el polímero que recubre sus paredes internas. Esta fase va a ser la encargada de interactuar con las sustancias que componen nuestra muestra. Finalmente, el detector es el último lugar del equipo, al que cada analito llegará una vez separado del resto de los componentes para ser detectado. Para que una sustancia pueda ser analizada en un GC, debe ser lo suficientemente volátil como para poder ser evaporada en el puerto de inyección. En general,
Los puntos de ebullición de todos los componentes de la muestra serán menores a los 300 grados Celsius. Además, no debe descomponerse por el calentamiento, por lo que no podríamos introducir en un GC una mezcla de azúcares, por ejemplo. Un gas carrier o portador se encarga de transportar la muestra a través de la columna, desde el inlet hacia el detector. Una cañería lleva a este gas carrier desde el cilindro hasta la entrada del GC y generalmente se utiliza como carrier, helio, nitrógeno o hidrógeno. La presión de trabajo de un GC está normalmente entre 5 y 25 psi o libras por pulgada cuadrada. Volvamos a nuestro cromatógrafo y vamos a verlo funcionar. Mediante una microjeringa vamos a inyectarle un microlitro de una muestra de solvente, en este caso, alcohol etílico absoluto. Pero este alcohol etílico va a tener contaminantes. De hecho, vamos a usar nuestro cromatógrafo para ver cuál es la pureza de nuestro alcohol y cuáles son las concentraciones de los contaminantes. Cuando ese microlitro de alcohol llegue al puerto de inyección, se va a evaporar completamente en una fracción de segundo, dado que en esa zona del equipo la temperatura será unos 200 grados Celsius. Ese vapor de alcohol, que en realidad va a contener una mezcla de alcohol con sus contaminantes, va a ir avanzando por la columna. Y mediante distintos mecanismos de interacción con la fase de la columna, cada uno de los componentes va a ir llegando al detector a distinto tiempo, ya que cada especie química tiene una polaridad y un punto de ebullición específicos. Además, el equipo va a ir controlando la temperatura del horno, es decir, la temperatura de la columna, comenzando por temperaturas más bajas, por ejemplo, 50 grados Celsius, hasta temperaturas mayores, digamos unos 200 grados Celsius. La velocidad de calentamiento, conocida como rampa de temperaturas, también es controlada por el equipo. Como resultado, el detector va a registrar un aumento de la señal cada vez que detecte a una sustancia. Un software se encargará de controlar al cromatógrafo, pero además registrará la señal producida por el detector en todo momento. El registro de la señal durante el análisis, en el que en el eje X se representa al tiempo transcurrido y en el eje Y a la abundancia de las señales, se llama cromatograma. El cromatograma es simplemente una gráfica con picos en forma de montañas, en los que cada uno de esos picos corresponde a cada sustancia que fue llegando al detector. En general, los picos que salgan primero van a ser los de las sustancias más volátiles y los últimos los de las sustancias más pesadas o las que por alguna razón fueron más retenidas por la columna. Por otra parte, mientras mayor sea la altura y el área de cada pico, mayor va a ser la concentración de ese analito en la muestra. Junto con el cromatograma tendremos el reporte cromatográfico, que nos dará las concentraciones de cada analito en la muestra. Y en este caso, nos dirá qué tan puro era nuestro etanol y cuál es el porcentaje de cada contaminante.